En 1851, un profesor austriaco de vacaciones en el Tirol presenció seguramente el primer ovni de la historia. Dijo que parecía un barco volador. Recibió ataques de sus compañeros y su historia, seguro, te va a sorprender. Hoy en Lo que va 51, el barco de las estrellas. El diario Adelaide Chronicle, el día 7 de enero de 1954, titulaba una de sus crónicas del siguiente modo: él vio el primer platillo volante hace 100 años. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Lo que va 51. Lo que habéis oído al principio podría ser perfectamente el zumbido que hacen estas misteriosas naves llamadas ovnis, UFOs o ahora UAPs. Y eso es lo que seguramente escuchó un profesor austriaco de geografía llamado Carl Schneider. ¿Por qué he dicho en la introducción que seguramente era la primera aparición, el primer avistamiento ovni de la historia? Porque es el primero del que se tiene registro. Seguramente ha habido más. He hablado ya aquí, en la cueva, de arte, donde se ven ovnis. También de pasajes de la Biblia, donde se habla de ovnis. Pero este es el primero, digamos, conocido o registrado del que se tiene constancia. Era el 23 de junio de 1851. Carl Schneider era un profesor bastante conocido, bastante bueno en su materia. Y un día, él y su familia acudió a la región del Tirol para disfrutar de sus merecidas vacaciones. Era verano. Se alojaron en una pequeña población al abrigo de la montaña Grossglockner. Y Schneider era, aparte de profesor, un entusiasta del alpinismo. Decidió escalar dicha montaña ese 23 de junio de 1851 y partió a las 4:30 de la mañana. A las 3 de la tarde llegó a un lugar a unos 900 metros de la cumbre y allí había un par de cabañitas para los montañeros, así que este hombre decidió descansar un rato. Era una tarde muy despejada, muy soleada, pero de repente Schneider escuchó un ruido que fue aumentando poco a poco, hasta convertirse en un fuerte zumbido, el zumbido que habéis oído al principio. El profesor alzó la vista al cielo, y como él mismo explicó a un amigo por carta, un cuerpo celestial volaba. Según la versión obtenida por el periodista que entrevistó a su bisnieta, este hombre, Schneider, dejó escrito todo lo que le había ocurrido y se lo contó a un amigo. Este amigo también lo escribió. Y se conoce esta historia por los escritos del amigo de Schneider. Rueda de alfarero voladora.
se movió por los cielos a gran velocidad. Hizo un círculo completo, permaneciendo en mi vista todo el tiempo. Eso fue casi por 1 minuto. Era plateado, pero no de plata, sino de un extraño metal desconocido que brillaba con la luz del sol y deslumbraba mis ojos. Tenía forma redonda, pero se estrechaba ligeramente en un punto, y desde ese punto de estrechamiento surgió una densa niebla que a veces parecía humo ordinario, a veces un humo blanco lechoso, a veces centelleante y a veces amarillento. El objeto volador se elevó verticalmente, y entonces el testigo pudo observar mejor la forma. Schneider lo describió como un barco de estrellas, el barco de las estrellas. Tenía una especie de hocico, como un pez de espada, y de su cola salían llamas azules y rojas. No sé cómo esta cosa monstruosa se mantuvo en el aire. Ojo a la explicación que daba Schneider, un profesor de geografía, que claro, aún no existía la palabra ovni, UFO, extraterrestre, avistamiento, platillo volador, nave nodriza. No existía todo eso. Y en esta descripción lo describía con las palabras que conocía o que mejor se adecuaban a la visión que tuvo. Y es muy, muy llamativo, para mí es un testimonio espectacular, porque lo describió como un barco de estrellas, un barco volador que venía de las estrellas, que hacía humo, tenía luces, volaba rápido. Y él contó en este diario lo que escribió sobre el avistamiento, que lo pasó a un amigo, que este objeto tardó varias vueltas, tras dar varias vueltas en círculos, desapareció como si nada. El hombre quedó en estado de shock. Decidió quedarse en el mismo lugar y tras unas 2 horas cuenta que volvió a ver a este extraño objeto. Esta vez por mucho menos tiempo y a una distancia aún mayor. Un pequeño disco que se lanzaba hacia el espacio, descubriendo una distancia indescriptible en el tiempo de un latido del corazón. Después de ver esto, porque este avistamiento lo vio durante un par de horas, este avistamiento, Schneider, no fue fugaz. Lo vio, se quedó, lo volvió a ver y claro, todo el rato iba describiendo lo que veía y apuntándolo. Volvió, ya cuando no lo vio más, volvió a estar en el alojamiento. Ahí en esa casa o hotelito, no sé exactamente dónde estaba ubicado, cuando bajó de la montaña, estaban sus familiares. Le relató su experiencia y otra vez volvieron al mismo lugar, pero no vieron nada. Y claro, a su regreso a Viena, Schneider decidió contar a sus colegas, a sus amigos profesores, lo que había visto, pero no era para contar, para hacerse el chulito, para decir, he visto algo súper extraño. Era para intentar dar explicación a lo que había presenciado, porque lo tenía muy, muy intrigado. Lo tenía muy sin dormir apenas, porque claro, nunca había visto nada de eso en el cielo. No había en esa época nada que volara. Sí que había algún meteorito que se veía, algún fenómeno meteorológico, pero cosas voladoras con luces, yo creo que no había ninguna. O eso creían. Claro, y aquí se llevó un palo. Sus colegas, lejos de mostrar interés y respeto, solo recibió de su parte escepticismo y burla. Habló con científicos religiosos, habló con científicos, con profesores, con amigos. Ninguno se lo creía. Él seguía contando la misma historia, se mantenía en sus 13. Pero este hombre, ya al final, no pudo aguantar la presión social y las burlas y se fue de Viena. Aceptó otro trabajo en Innsbruck, en el Tirol,
Curiosamente, muy cerca del lugar del avistamiento. Y claro, el profesor acudía todos los veranos al lugar exacto de su experiencia, siempre acompañado de más gente. Pero como lo describió él, este barco de estrellas jamás volvió a aparecer. En 1859, ya resignado, dijo: el barco de las estrellas nos ha abandonado, o se ha retirado a tal altura que ya no puede ser visto por los ojos humanos. ¿Y qué ocurrió? Que lo que él pensaba que le ayudarían sus amigos científicos, sus amigos toda la vida también, lo que él pensaba que sería pues una historia que le llamaría la atención y que les causaría un poco de curiosidad, intentarían saber qué era eso, porque era profesor de geografía y le interesaba mucho saber qué fenómeno era ese. Pues Schneider tuvo que hacer frente al escepticismo, las burlas, insultos. Sus amigos le decían que, bueno, este avistamiento era un meteoro, una nube, o que había visto, ojo, corpúsculos sanguíneos que se movían en su ojo. Esta aún no lo había oído. Y la iglesia aún se escandaliza aún más. En esa época, en ese lugar, la iglesia era muy importante. Y dijo... Bueno, hizo un desmentido público y todo, diciendo que no, que esto se estaba inventando y que no siguiera por ahí porque lo podían acusar de hereje, ¿eh? Incluso que era una cosa muy perversa que contaba, algo que no fuera Dios, ni la Virgen, ni angelitos, que fuera otra cosa voladora, no les gustaba. Hubo mucha controversia pública, incluso en la catedral de San Esteban de Viena se llegó a hablar de este caso y dijeron la perversidad de una creencia hereje en la existencia de seres humanos inteligentes en otros mundos. Claro, los colegas de profesión de Schneider dijeron que volviera atrás, que, bueno, desmintiera sus declaraciones, pero él decía que no, que él había visto eso y que eso es lo que había visto y no cambiaría su visión. Unos cuantos científicos encima se lanzaron de forma feroz e incluso de forma insultante contra el profesor. Decían estaba soñando, era un mentiroso, probablemente estaba borracho. Y el tema del avistamiento de Schneider se quedó un poco en el olvido. Hasta que el periodista del que os he hablado al principio de todo del capítulo, el del diario de Adelaide Chronicle, en 1954 entrevistó a familiares, sobre todo a una bisnieta, para saber si la historia esa los siguió contando hasta el final de sus días. Y sí, este hombre siguió diciendo que había visto un barco venido de las estrellas con luces, que echaba humo, que cambiaban las luces y que iba muy rápido. Él contaba que iba más rápido de lo que había podido ver nunca hasta en un ave. Dice que volaba más rápido que un ave. Y todo esto, por el hombre lo fue apuntando y lo pasó a un amigo suyo, como he contado antes. Y por eso los escritos, la historia, aún se conserva y aún la cuentan los familiares y periodistas que han investigado el caso. ¿Qué era lo que vio en 1851 el profesor Schneider? A mí me queda bastante claro. No era ni un prototipo de ningún gobierno, no era una estrella fugaz, no era un rayo, era un objeto gigantesco, enorme, parecido a un barco que iba cambiando de color, iba rápido, subía, bajaba, desaparecía, volvía al lugar del avistamiento. Y el avistamiento, ojo, duró unas 2 o 3 horas, ¿eh? Entre que venía, desaparecía, volvía
y iba rápido por esa zona, fue un avistamiento bastante importante porque lo vio mucho rato, no fue un segundo. Y encima en esa zona del Tirol, toda despejada, todo lleno de naturaleza, de árboles, de montañas grandes despejadas, de cielo sin contaminar, pues claro, aún más extraño era eso, porque no había ni una estrella, no había absolutamente nada que pudiera hacer pensar que no era un ovni. Y es que es curioso porque esta historia podía haber acabado aquí, pero es que a partir de esta historia, 40 años después, ocurrió la llamada oleada de aeronaves de 1896. Esta misteriosa oleada duró hasta 1897, pero es que desde 1880, en todo el mundo, según el investigador Jerome Clark, hubo avistamientos muy extraños en los cielos. Eran objetos voladores no identificados. Todo esto se supo a partir de una serie de informes periodísticos, sobre todo en el oeste, de Estados Unidos. Y es curioso porque estos avistamientos de esta especie de... Después lo llamaron dirigibles fantasma o dirigibles misteriosos. Esta especie de dirigibles extraños, de barcos de las estrellas, como dijo Snyder, fueron vistos durante un año en una oleada en muchos puntos de Estados Unidos. Es como si de repente se hubiera abierto una puerta, si con lo de Snyder hubiera ocurrido algo, y seguían llegando más naves de estas extrañas, y se seguían viendo estas naves en los cielos. En California, en 1896, una misteriosa aeronave se pudo ver en el 29 de noviembre en San Francisco. Era una nave extraña que volaba por el cielo, parecida a un barco, que emitía un par de luces, y hubo muchos testigos que la vieron. En Sacramento, en 1896, los testigos informaron de una luz que se movía lentamente sobre Sacramento, en una elevación estimada de 1000 pies. Algunos testigos dijeron que podían ver una forma oscura detrás de la luz. Un testigo llamado R.L. Lower divulgó que oyó una voz de la nave ordenando aumentar la elevación con el fin de evitar golpear la torre de una iglesia. Bueno, esto fue un avistamiento, pero es que hubo, en noviembre, 2 días después, en Stockton, California, el diario Daily Mail presentó uno de los primeros informes de un presunto avistamiento de nave extraterrestre. El coronel H.J. Shaw afirmó que mientras conducía su buggy por el campo cerca de Stockton, se encontró con lo que parecía ser una nave espacial aterrizada. Shaw lo describió como una superficie metálica que era completamente indiferenciada al margen de un timón y con extremos puntiagudos, parecida, ojo, a el barco de Snyder. Tenía un diámetro de 25 pies y dijo que el buque, que tenía alrededor de 150 pies de longitud, en esta especie de buque había 3 seres esbeltos de 2 metros. Se acercaron desde la nave mientras emitían un extraño rugido. Los seres supuestamente examinaron el buggy de Shaw y luego intentaron forzarlo físicamente para que los acompañara de regreso a la aeronave. Se dijo que los extraterrestres se rindieron después de darse cuenta de que carecían de fuerza física como para obligar a Shaw a entrar en la nave, y supuestamente huyeron de regreso a esta nave, que se elevó del suelo y se perdió de vista. El 21 de noviembre, una luz misteriosa reapareció sobre Sacramento.
más o menos esas visiones estaban en la misma zona. Era interesante, después ya se ampliaron a todo Estados Unidos, pero esa misma tarde, esta luz fue vista también sobre Folsom, San Francisco, Oakland, Modesto, Manteca, Sebastopol y muchas otras ciudades. Un testigo de Arkansas, era un ex senador, dice que un piloto le dijo que su nave estaba destinada a Cuba con el fin de usar arma Hawkins para matar españoles. Vio una aeronave, que había un piloto que hablaba español, inglés, y le dijo que lo que iban era a Cuba a matar españoles. En Texas, 3 hombres informaron de un encuentro con una aeronave con 5 hombres en su interior peculiarmente vestidos. Afirmaban ser descendientes de las tribus perdidas de Israel y habían aprendido inglés en una expedición al Polo Norte. Bueno, como veis, algunos testimonios son bastante increíbles. Son bastante... Yo creo que vieron algo, vieron cosas, y lo que hacían era que lo describían a lo mejor un poco también en el contexto de esa época. A lo mejor había, yo qué sé, líos con una cosa en Cuba y decían que no sé qué. Porque claro, es que no conocían nada más. Es que no sabían la palabra ovni. No sabían nada de esto. ¿Y qué hacían? Pues relacionaban estos avistamientos con cosas que les ocurrían en ese momento. Por eso son tan iritantes. Por eso son tan graciosas según que, digamos, afirmaciones que hacían. Pero lo importante es que vieron algo. En el Albion Weekly News se informó que 2 testigos vieron un accidente de una aeronave muy cerca de donde estaban. La aeronave desapareció repentinamente, apareciendo un hombre parado donde había estado el objeto. El piloto de la aeronave mostró a los hombres un pequeño dispositivo que supuestamente les permitió reducir la nave a un tamaño muy pequeño. El periódico rival alegó de forma lúdica que su propio editor fue un testigo adicional del incidente y que escuchó al piloto decir: suscríbase a The Review. Bueno, aquí ya, como veis, la gente parecía que ya se le iba la pinza, pero bueno, el avistamiento estaba. Y hay un montón más ese año: 10 de abril, 16 de abril, en Aurora, en Texas, 19 de abril. Extrañas figuras fueron vistas en los restos de una aeronave que se había precipitado, que era una mezcla de aluminio y plata. Pesaba varias toneladas. Y claro, es que las oleadas no acabaron ahí. Entre 1909 y 1913, en Nueva Inglaterra, Nueva Zelanda, varios lugares de Europa, Reino Unido, hubo un montón de avistamientos. ¿Y qué ocurrió? Que a partir de 1887 parece ser que no querían hablar de estos temas. Parece ser que no querían como hablar de estos ovnis, de estas naves, y muchos casos se perdieron. Es verdad que en 1912 ya existía el llamado Zeppelin. Esta nave que iba que era como un dirigible, que iba con fuego en su interior, y que tuvo tantos accidentes que murieron muchas personas al principio. Es verdad que ya estaba esta nave, pero en 1912. Claro, el primer avistamiento de 1800, creo, de Schneider, 58 o 51, aún no había nada que volase. ¿Qué hizo mucha gente, muchos investigadores? Pues decir que eran dirigibles, que eran barcos voladores. Después sí, que ya a partir de 1912 se empezaron a inventar los dirigibles, pero antes yo creo
que no había muchos dirigibles por el cielo. Podía haber habido uno que hicieran pruebas en 1900, pero antes, 30 años antes o 40 años antes, si me equivoco me lo decís, pero yo creo que no existía nada que volara, aparte de los pájaros. Y las oleadas siguieron y siguieron. En 1833 hubo una oleada de como estrellas que caían del cielo. Tampoco se supo qué era. También hubo muchos engaños. También hubo muchos bulos, muchas bromas, trucos publicitarios. Claro, porque la gente no sabía qué era eso. Y si tú no lo habías visto, pues te reías de que te lo contaba. Te cuenta un tío, he visto un barco volador, y no hay nada que vuele en esa época, pues tú crees que va borracho como mínimo. Y mucha gente, ojo, al principio, eso es curioso, todos estos avistamientos creían que eran aeronaves humanas. Claro, ellos creían que eran personas de otros países que habían construido algo y volaron hasta ahí, hasta el lugar del avistamiento. Y siempre, al principio, creían que eran personas. Nunca dijeron son extraterrestres, porque no sabían la palabra extraterrestre. Nunca pensaron que pudieran venir de las estrellas. Pero sí que muchos argumentaron que son reporteros auténticos, que había personas dentro de esta especie de dirigibles de aeronaves. Si no eran dirigibles, ¿qué eran? Si eran dirigibles, ¿quién inventaba dirigibles en esa época? Y además no podía haber tantos dirigibles, y además los dirigibles iban muy lento. Tenían que despegar con fuego, como los globos aerostáticos de hoy en día. Iban muy lentamente, podían hacer pocos kilómetros porque muchos tenían accidentes, muchos se caían. Claro, es que los avistamientos, de los que he hablado así un poco por encima, eran naves que emitían luces, humo, que subían, bajaban, desaparecían, volvían a aparecer, iban más rápido que los pájaros, iban más rápido que un rayo. Eso no podían ser dirigibles. Después ya sí, se inventaron los dirigibles y sí que hubo avistamientos de poblaciones pequeñas donde se creía que eran pues seres de otro mundo y eran dirigibles de el vecino de al lado. Y es que Julio Verne ya ilustró en la novela Rómulo el Conquistador, ya ilustró un dirigible. Él ya se imaginaba que habría dirigibles, pero aún no existían. En el periódico St. Paul Globe, en 1897, sí que se cita por primera vez el tema extraterrestre. Una aeronave misteriosa apareció encima del mar, una especie de aeronave que emitía luces muy potentes, como focos, y este diario sí que puso: ¿puede ser un visitante de Marte? Y aquí empezó la hipótesis extraterrestre de que podían venir de otro planeta, y otro planeta el que conocían más cercano era Marte, y el de que se hablaba más era Marte. Pero muchas veces decían, ¿y cómo llegan estas naves desde Marte? Y había gente que decía, bueno, estos se propulsan atómicamente, o tienen un propulsor muy grande y llegan de Marte a la Tierra. Claro, imaginaos la ingenuidad de esa época y de las personas que veían eso. Esta gente no se lo inventó, eso está clarísimo. Esta gente no se inventó absolutamente nada porque nunca habían visto algo en el cielo. Si vieron algo en el cielo, lo vieron. Eso estoy convencidísimo, segurísimo y bueno. Pero, ¿qué era? ¿Prototipos de dirigibles? No lo creo porque, como he dicho, no podían estar tan avanzados. ¿Seres de otros planetas que iban con esta especie de naves gigantescas? Pues visto lo visto, yo creo que es la única explicación lógica que fueran seres de otro planeta con unas naves con una tecnología mucho
más avanzada y los humanos decíamos que eran dirigibles o que eran barcos conducidos por humanos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Recordad suscribiros, dar me gusta, comentar. Todo esto ayuda mucho a los creadores. Y nos vemos en el próximo episodio de la Cueva 51.